¿Qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Rodolfo Soberón, profesor adjunto e investigador adjunto con lugar de trabajo en la Cátedra de Fitoquímica de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán. Lo que vamos a estar viendo hoy es ya una de las rutas metabólicas más importantes, que es la ruta del ácido shiquímico o vía del ácido shiquímico, que nos va a permitir obtener compuestos fenólicos. Vamos a estar viendo todas las implicancias y las derivaciones de esta vía, una de las vías troncales en lo que corresponde al metabolismo secundario, y también va a tener relación muy importante con lo que es el metabolismo primario de los vegetales. Cuando hablamos de compuestos fenólicos nos referimos a compuestos que van a tener obviamente lo que es el fenol, el hidroxibenceno, y ese hidroxilo puede estar ya sea como función éter-esteroglicósido o puede estar libre. No es necesario que esté el hidroxilo el hidroxilo libre para que sea un compuesto fenólico. Ese oxígeno puede estar, como dijimos, esterificado o glicosilado. Cuando hablamos de rutas de compuestos fenólicos en vegetales, podemos mostrar esencialmente tres. Una es la vía del ácido shiquímico, también se llama del shiquimato arogenato. Otra es la vía del acetato malionato, que es la que van a ver ustedes en las próximas clases con la doctora Esgariglia, que es la biosíntesis de policétidos. Y otra es la vía del acetato mevalonato, que es una vía que genera terpenoides, que eso lo van a estar viendo también con el doctor San Pietro. Hay terpenoides que surgen por esa ruta y van a estar generando una estructura fenólica. Nosotros ya habíamos analizado este esquema donde vinculábamos a productos que derivaban del metabolismo primario con algunas rutas metabólicas de lo que es el metabolismo secundario. Aquí tenemos entonces lo que serían la ruta del ácido shiquímico, que lo que va a permitir es la síntesis de aminoácidos aromáticos, y a partir de eso podemos irnos hacia la biosíntesis de alcaloides, de proteínas, de ácidos nucleicos o de otros metabolitos o de metabolitos secundarios. Compuestos fenólicos también podríamos obtenerlos por la ruta del acetato mevalonato, que nos lleva a la síntesis de terpenoides y de esteroides, y algunos compuestos fenólicos también, y lo que es la vía del acetato malonato, que utiliza también, al igual que esta, acetilcoenzima A. Esa ruta nos va a conducir a la síntesis de policétidos y compuestos aromáticos, por ejemplo los flavonoides. Cuando hablamos de las biosíntesis tenemos que hablar de la materia prima, y la materia prima o bloques de construcción que se usan en las biosíntesis, nosotros vamos a estar mostrando solamente dos acá muy importantes. Uno es el acetil-CoA, que es un bloque de construcción C2, un dador de unidades de 2 carbonos o aporta unidades C2 en las biosíntesis. Y el ácido shiquímico o shiquimato, que aporta unidades del tipo C6, que es un ácido carboxílico que está unido a un anillo trihidroxilado, y ese anillo tiene un doble enlace carbono-carbono. No es un ácido aromático el ácido shiquímico. Entonces, como vimos, el acetil-CoA es quien aportará elementos del tipo C2 o esqueletos de 2 carbonos, generalmente transformándose en malonil-CoA como intermediario, y a partir de allí es quien puede aportar esas unidades de 2 carbonos. Eso lo vamos a ver en lo que es la síntesis de la vía del acetato malonato, cuando estén viendo la parte de policétidos, como ya les anticipé. Aminoácidos como fenilalanina y tirosina, derivados de la vía del ácido shiquímico, van a generar este tipo de compuestos que están acá, que se llaman compuestos C2C6. Esto hace referencia a el formato que tienen estas moléculas, porque tienen un anillo aromático, que sería el componente C6, y una cadena de 3 carbonos, que sería el componente C3. Ese tipo de compuestos se conocen genéricamente como fenilpropanoides, los compuestos C6-C3. Los fenilpropanoides van a derivar luego en compuestos C6C2 por clivaje de la cadena, o compuestos C6C1 por clivaje de la cadena, lo cual me va a dejar un carbono unido al anillo aromático. Veremos algunos de esos compuestos de los fenilpropanoides y de los compuestos C6C1 más relevantes. Los C6C2 los estarán viendo en la parte de policétidos probablemente.
En este cuadro lo que hacemos es presentar las principales clases de compuestos fenólicos en vegetales. No es para que se alarmen ni se agarren la cabeza estudiándose todos estos ejemplos, simplemente es como para presentar cuáles son los formatos C6C1, C6C2, C6C3, que son los que veremos principalmente hoy, los C6C1 y los C6C3. Veremos algunos compuestos como los lignanos, que son C6C3 polimerizados. Veremos la lignina también, que es un polímero de lignanos. Todos estos entonces van a derivar de la vía del ácido shiquímico. Pero así como yo les mostré algunos de estos, bueno, hay muchísima variedad de compuestos fenólicos, pero las principales los clasifica de acuerdo al formato del esqueleto carbonado, que el común denominador es la presencia de un anillo aromático. Aquí tienen las estructuras de esos compuestos que hemos visto nosotros. Fíjense que estos que tenemos acá, el 4-hidroxibenzoato o el ácido 4-hidroxi o la 4-hidroxiacetofenona, esto sería un compuesto C6C1, disculpen, C6C1. Esto sería un compuesto C6C2. Esto también un C6C2. Y ya acá, por ejemplo, en el cafeato, que tiene 3 carbonos, estaríamos hablando de un C6C3. Cuando hablamos de la clasificación, vimos que uno de los criterios tiene en cuenta el formato del esqueleto carbonado, si cuántos carbonos teníamos unidos al anillo aromático, y otro criterio es el que los clasifica de acuerdo del siguiente modo. Tenemos estilbenos, cubaninas y furanos-cumarinas, diaril heptanoides y gingeroles, fenilpropenos, monolignoles y lignanos, flavonoides, chalconas, antocianidinas e isoflavonas. Esto es como para presentarlos a los compuestos fenólicos que estaremos trabajando en la materia. No todos estos los estaremos viendo en esta clase. ¿Qué roles biológicos cumplen los compuestos estos fenólicos? O sea, ¿qué hacen en el vegetal? ¿Para qué sirven? Bueno, son componentes estructurales de la pared celular. Hoy estaremos viendo la lignina, que ya habíamos hablado un poquitito de algunos cuando vimos en la primera clase pared celular, de que había impregnaciones de compuestos fenólicos en las ligninas. Bueno, las toxinas y factores antinutricionales, también hablamos algo de eso en la segunda clase. Defensinas vegetales, o sea, metabolitos que sirven para defensas. Agentes colorantes de flores y frutos, en el caso de algunas antocianidas. Agentes complementarios y aromáticos de órganos, como por ejemplo el aroma de flores y frutos. Eso típicamente en el caso de los compuestos del tipo terpénicos. Antioxidantes en leños, cortezas y semillas, hoy veremos algunos ejemplos. Permiten la supervivencia de plantas vasculares. Esos son algunos de los roles biológicos, como para hacer una sinopsis muy grande de lo que es la funcionalidad de estas moléculas. Frente a desafíos externos, los compuestos fenólicos cumplen determinados roles. Por ejemplo, frente a las radiaciones ultravioletas, hay compuestos fenólicos que sirven para defender al vegetal de este tipo de desafíos. Típicamente los flavonoides, que tienen una biogénesis mixta, que se llama, provienen parte de la vía del ácido shiquímico y parte de la vía del acetato malonato. Como les dije, este tema lo estarán viendo con la doctora Esgariglia. También frente a la desecación, que es otro desafío, aparecen las suberinas, que son compuestos fenólicos que tienen también una biogénesis mixta, que provienen de lo que es la vía del ácido shiquímico y la biosíntesis de ácidos grasos. Hoy veremos la estructura de las suberinas nosotros en la clase. Frente a la gravedad están las ligninas, que provienen de la vía del ácido shiquímico. Un desafío como el ataque por herbívoros o patógenos. Tenemos estilbenos y cumarinas, que tienen biogénesis mixta, de vía del ácido shiquímico y vía del acetato malonato. Y algunos compuestos como los diarileptanoides, gingeroles, lignanos, aromáticos volátiles, algunos taninos hidrolizables. Todas estas son moléculas que funcionan contra la defensa, hacia el ataque de este tipo de organismos.
Los estilbenos, cumarinas y furanocumarinas, por ejemplo, actúan como disuasores alimenticios, como antifúngicos o antibacterianos, y hay uno muy conocido que es el resveratrol, que es un estilbeno que tiene dos anillos aromáticos unidos por una cadena de dos carbonos. El resveratrol que aparece en la piel de uvas rojas y mejora mucho la salud cardíaca y previene el desarrollo de carcinoma, una molécula que se puso muy de moda hace unos cuantos años. Bueno, aquí tenemos entonces presentados algunos de los efectos de cumarina, por ejemplo la warfarina, que es un anticoagulante sintético derivado del dicumarol, el dicumarol, que es un anticoagulante también. Obviamente esta es la forma natural de las cumarinas. Hay otros tipos de cumarinas que veremos el día de hoy, que son las furanocumarinas, que también tienen efecto fototerapéutico y antiviral. Los diarileptanoides y gingeroles, que los hemos presentado también en una de las diapositivas anteriores, tienen roles defensivos, también roles atractantes de polinizadores, imparten color y propiedades organolépticas y poseen un alto valor medicinal. Estas dos sustancias, como la curcumina y el gingerol, que esta proviene de la cúrcuma y esta del jengibre, tienen propiedades muy inmunoestimulantes o antiinflamatorias. En ambos casos, algo que no está presentado acá en las diapositivas, es que son inmunoestimulantes, o sea, estimulan el sistema inmunológico. También son antiinflamatorias y por supuesto son los que le dan el sabor ese pungente a lo que sería la cúrcuma una y en el caso del jengibre a la otra. Los lignanos los veremos con más detalle dentro de un ratito. Son dímeros u oligómeros de monolignoles y tienen un rol defensivo actuando como defensa contra patógenos y típicamente también funcionan como antioxidantes. Veremos algunos ejemplos derivados, por ejemplo, de la podofilotoxina el día de hoy. Algunos aromáticos volátiles derivan de los fenilpropanoides y típicamente son atractores de polinizadores, protegen contra el ataque de herbívoros y patógenos, o bien contribuyen al aroma que valorizan las especies que los contienen. Por ejemplo, en el caso del eugenol, es una fragancia, es usado en todas las aplicaciones odontológicas por su efecto bactericida. Lo mismo el derivado metileugenol, lo que sería, por ejemplo, el anetol, que se encuentra en el anís, que es el que le da el sabor ese característico al anís, el cinamaldehído, que es el que le da el aroma especiado característico a lo que sería la canela. Algunos flavonoides, los estarán viendo más adelante, por ejemplo la luteolina, que tiene una función antioxidante, o algunas chalconas, que tienen funciones anticancerígenas, y hay algunos policétidos, como por ejemplo los compuestos derivados del cannabis, que si bien tienen efecto antiemético, bueno, hay muchos otros efectos que se les conoce al día de hoy. Hacemos un pequeño parrafito respecto de ellos. Ustedes conocen de que en el cannabis, que es una especie que se ha puesto muy de moda en estos últimos años por sus aplicaciones medicinales, hay muchos compuestos denominados cannabinoides que se acumulan en estas regiones que están en las flores, en las inflorescencias femeninas. Estas formaciones se llaman pelos o tricomas. Allí es donde se acumulan estas sustancias llamadas cannabinoides. Tienen una función de defensa en el vegetal, pero el uso antropológico de estos ha hecho de que tenga múltiples aplicaciones, como por ejemplo la de hacer aceite, incluso algunas semillas que pueden ser aplicaciones gastronómicas. Los dos compuestos más conocidos probablemente del cannabis sean el delta 9 THC o delta 9 tetrahidrocannabinol y el cannabidiol o CBD. Que esos compuestos provienen a partir de lo que sería la ruta del acetato malonato, es la que implica la biosíntesis de policétidos. Hay una enzima que se llama ácido olivetólico ciclasa, que lo que hace es condensa este compuesto que tiene 8 carbonos, este compuesto C8, lo condensa generando ácido olivetólico. Y el ácido olivetólico, por acción de una preniltransferasa, se va a transformar en ácido cannabigerólico y a partir de él se obtienen
los correspondientes ácidos del THC y del CBD. Y estos ácidos, de manera no enzimática, sufren la descarboxilación, se pierden estos grupos carboxilos para formar el THC y el CBD. Entonces, es como para presentarles lo que eran las estructuras de estos compuestos y cómo se obtienen por una ruta que tiene que ver con los compuestos fenólicos, que es la ruta de los policétidos. Vamos a centrarnos el día de hoy, todo hasta ahora ha sido la mayoría ejemplos, hoy nos vamos a estar centrando en esta parte. Como para poder, lo anterior fue para que ustedes tengan una idea de cuáles son las funciones de estos compuestos y la variedad estructural de los mismos. Vamos a centrar ahora en lo que es la biosíntesis. Para entonces lo que sería un esqueleto C6C3, ya dijimos un anillo aromático y una cadena de, 3 carbonos, y tenemos, por ejemplo, típicamente un compuesto como el alcohol coniferílico, que es un compuesto C6C3, y algunos compuestos derivados de la vía de biogénesis mixta. Esto es típicamente lo que es la estructura de los flavonoides. Tienen el C6C3 derivado del ácido chiquímico y una cadena C6 que deriva de otra ruta metabólica, que es la vía del acetato malonato. Por ejemplo, la quercetina, que es el típico paradigma de los flavonoides, deriva de esa manera. O sea, tenemos una parte C6C3 que deriva de la vía del ácido químico y otra parte C6 que deriva de la ruta del acetato malonato. La vía del ácido químico, entonces, lo que hace es permite sintetizar estos compuestos, la fenilalanina y la tirosina, que son aminoácidos aromáticos. Ustedes saben que estos aromáticos son esenciales para los mamíferos, pero para los vegetales y para los microorganismos no son esenciales. Ellos los pueden sintetizar gracias a esta ruta. La fenilalanina luego sufre una serie de transformaciones hasta generar el tioéster del cumaroil-CoA, que sería una cadena C6, C3 esterificada con la coenzima A. Y a partir de allí podemos irnos hacia la biosíntesis de fenilpropanoides con la vía del acetato malonato, o a lo que sería la biosíntesis de fenilpropanoides propiamente dichos con la estructura C6C3, que será esta parte la que estaremos viendo el día de hoy principalmente. Esta otra parte, que sería la que corresponde a la ruta del acetato malonato, la verán en la clase de biogénesis mixta, que es la próxima que tienen ustedes. Entonces, ruta del ácido químico va a sintetizar estos dos aminoácidos, precursores de los fenilpropanoides derivados de la ruta del acetato malonato, o los fenilpropanoides con estructura C6C3. Vamos a hablar de esta famosa vía. La vía del ácido químico se llama así porque Shikimi-no-ki es el nombre japonés de Lilium anisatum, que es una iliácea, que es la planta en la que fue descrita por primera vez en el año 1885 por Eichmann. Es esta plantita. Bueno, al día de hoy ya se la conoce bastante esta ruta en todos los organismos vegetales. Es una ruta que principalmente se va a dar a nivel del cloroplasto. Esta ruta tiene lugar en los plástidos, típicamente en los cloroplastos. Pero ustedes saben que hay tejidos en los que no hay cloroplastos, pero hay otro tipo de plástidos. Bueno, allí en el interior de estas organelas es donde se lleva a cabo esta ruta. Esto es un esquema de la ruta. La ruta es una ruta lineal, arranca con la condensación de fosfenolpiruvato y eritrosa 4-fosfato, es una ruta lineal, pasa por shikimato, que es uno de los intermediarios, y se obtiene el corismato. Hasta aquí la ruta es lineal. A partir del corismato, la ruta diverge y nos va a dar entonces la ruta del antranilato y la ruta del arogenato. La ruta del antranilato es la que nos lleva a sintetizar triptofano, mientras que la ruta del arogenato nos lleva a sintetizar fenilalanina y tirosina. A partir de estos compuestos, por ejemplo del triptofano, que es uno de los aminoácidos aromáticos, podemos generar alcaloides indólicos, fitoalexinas indólicas o glucosinolatos indólicos, entre otros. Mientras que la ruta del arogenato, como dijimos, nos llevaba hasta fenilalanina y tirosina, y eso nos puede generar alcaloides, flavonoides e isoflavonoides,
por biogénesis mixta, lignanos y ácidos hidroxicinámicos, que estos serán algunos de los que veremos el día de hoy. Entonces, ruta lineal hasta corismato, y de ahí la ruta diverge por estos dos caminos que nos llevan hasta estos aminoácidos aromáticos. Vamos a analizar la ruta. Entonces tenemos la condensación primero entre lo que sería el fosfenolpiruvato y la eritrosa 4-fosfato. El fosfenolpiruvato y la eritrosa 4-fosfato, que derivan una de la vía de las pentosas y la otra de la glicólisis, se condensan por acción de esta enzima que se llama deoxiarabinoeptulosonato 7-fosfato sintasa. Les cuento, estuve toda la mañana practicando cómo decir este nombre, ¿sí? DAHP sintasa es el nombre abreviado de esta primera enzima, que es una de las enzimas más importantes de la ruta. La DAHP sintasa lo que hace es condensa estas dos moléculas y genera el deoxiarabinoeptulosonato 7-fosfato o DAHP. Esa molécula, que ya tiene una estructura cíclica pero es heterocíclica, como ustedes se podrán dar cuenta, reacciona por la dehidroquinato sintasa, se contrae el anillo y de hecho expulsa el oxígeno del anillo y se forma ya un ciclo de 6 elementos convencional. Se llama dihidroquinato, que obviamente tiene una función carboxilo ahí. Fíjense que ya en este punto, cuando se formó el DHP, ya tenemos lo que sería la estructura del compuesto el patrón de sustitución que va a aparecer después en el ácido yiquímico, un patrón de sustitución importante de los grupos respecto del grupo carboxilo. Fíjense la posición que ocupa el carboxilo y las posiciones de estos sustituyentes opuestos a él. El dihidroquinato sufre una deshidratación y se forma el deshidroyiquimato. Ese compuesto sufre una reducción por acción de una deshidrogenasa dependiente de NADPH para formar el famoso yiquimato o ácido yiquímico, que, como les dije ya hace un rato, tiene un grupo carboxilo, un anillo de 6 elementos, trihidroxilado. Fíjense el patrón de hidroxilación respecto del carboxilo y un doble enlace en el anillo. La yiquimatoquinasa lo que hace es fosforila este compuesto. El yiquimato 3-fosfato es un intermediario activado que luego, por acción de la enolpirubil yiquimato 3-fosfato sintasa, otra enzima cuyo nombre estuve practicando, se la conoce como EPSP sintasa. Esta enzima lo que hace es al yiquimato 3-fosfato lo condensa con PEP, con fosfenolpiruvato, con otra molécula de PEP, para formar el enolpirubil yiquimato 3-fosfato, el EPSP. Ese compuesto, por acción de la corismatosintasa, se desfosforila y da lugar al producto final de la vía lineal, que es el corismato, que es un compuesto que tiene el grupo carboxilo, tiene un anillo de 6 carbonos que todavía no es aromático, el corismato no es aromático, y una cadena C3 lateral. ¿Qué sería lo más relevante de esto? Bueno, conocer estas dos enzimas y las reacciones que cataliza sin fórmulas. No les vamos a estar pidiendo fórmulas, pero sí sería importante saber cuáles son las dos enzimas más importantes de la fase lineal y qué reacciones cataliza. Una de estas enzimas, la EPSP sintasa, la enolpirubil yiquimato 3-fosfato sintasa, que era esta última que estaba aquí, disculpen, aquí, esta enzima, es el blanco de acción de uno de los herbicidas más famosos que hay, que es el glifosato. El glifosato es un herbicida que es capaz de inhibir a esta enzima, que obviamente es una enzima que está implicada en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos. Al no poder sintetizar aminoácidos aromáticos, el organismo termina muriendo. Hay, sin embargo, algunas enzimas que se las ha clonado en Escherichia coli y se las ha sacado de otros microorganismos. Si bien dice acá sintasa de Escherichia coli, en realidad está clonada en Escherichia coli, la técnica de clonación. Se la ha extraído de otros organismos como son los agrobacteriums, que tienen esta enzima que es resistente al glifosato. Entonces, por ejemplo, los vegetales transgénicos que son resistentes al glifosato, típicamente la soja, tiene esa semilla, esa planta tiene incorporado un plásmido que
sintetiza o que codifica la síntesis de esta enzima. De esta versión, que es una versión de Agrobacterium tumefaciens, que es un microorganismo, que tiene una sustitución conservativa. La posición 95, perdón, la posición 96 tiene, en lugar de un residuo de glicina, como lo tiene la enzima vegetal, la enzima del microorganismo tiene alanina. Es una sustitución conservativa porque cambiamos un aminoácido apolar por otro también apolar, pero esa sencilla sustitución hace de que la enzima esta termine siendo resistente al glifosato. Entonces, el organismo que ha incorporado esa enzima, por más que le apliquemos glifosato, no va a detener su crecimiento, mientras que otras hierbas u otro organismo que no la tenga esa resistencia va a terminar feneciendo. Entonces, el glifosato es, fíjense, un inhibidor de esa enzima porque el glifosato es muy parecido estructuralmente al PEP, que es uno de los sustratos de esta enzima. Fíjense ustedes, ahí la tienen la estructura del glifosato. El glifosato tiene una estructura muy parecida a la del fosfenol piruvato. Fíjense, tiene en total 3 carbonos, tiene un grupito fosfato. Es estructuralmente similar al compuesto sustrato natural de esta enzima. De ahí entonces que tenga una toxicidad bastante amplia esta sustancia. La vía del ácido shiquímico, entonces, como dijimos, puede ser inhibida por el glifosato, que actúa a nivel de la EPSP sintasa, es un inhibidor competitivo, e inhibe tanto a la enzima antes de que ingrese a lo que sería el plástido, se puede causar la inhibición aquí en el citosol, impidiendo que entre el plástido, o bien puede causar la inhibición también dentro del plástido, impidiendo de alguna manera la biosíntesis de estos aminoácidos aromáticos. Cuando el organismo incorpora la enzima esta, el gen que codifica para la enzima que es resistente al glifosato, esta ingresa sin ningún problema al cloroplasto y sintetiza tranquilamente estos aminoácidos. Eso ocurre en los organismos que no son sensibles al glifosato. Habíamos dicho que la vía del ácido shiquímico era lineal hasta un punto y luego se ramificaba. El corismato puede seguir lo que se llama la vía del prefenato, que lo que hace es, por acción de la corismato mutasa, el corismato se transforma en prefenato. Hay una transferencia interna de estos 3 carbonos. Lo voy a ampliar un poquitito. Ahí está. Estos 3 carbonos van a ser transferidos a otra parte de la cadena, de ahí que actúe una mutasa. Este compuesto se llama prefenato. Ese prefenato, por acción de una transaminasa, que usa glutamato, que usa el par glutamato alfa-cetoglutarato, va a sufrir una transaminación. A este carbonilo se le va a pegar un grupo amino, como ocurre siempre con las transaminaciones. El grupo amino lo aporta el aminoácido glutamato y se genera este compuesto llamado arogenato. Al arogenato, que todavía no es aromático, lo podemos aromatizar, fíjense que no es aromático esto, se lo puede aromatizar por descarboxilación y deshidratación, generando fenilalanina por acción de una deshidratasa que se llama arogenato deshidratasa. El mismo arogenato también puede sufrir una oxidación, se puede oxidar y descarboxilar, generando el aminoácido tirosina por acción de un arogenato deshidrogenasa. Entonces, arogenato se aromatiza tanto por acción de una deshidratasa hasta fenilalanina o por una deshidrogenasa hasta tirosina. Fíjense que la diferencia entre lo que sería tirosina y fenilalanina está en este hidroxilo que tiene la tirosina y que no lo tiene la fenilalanina. Se ha encontrado una corismato mutasa del tipo 1, existen al menos 2 isoformas. La del tipo 1 que ingresa al cloroplasto bajo la forma, gracias a que existe como un precursor, una proenzima, ingresa al cloroplasto, se le elimina el péptido señal y esa es la que se encarga de sintetizar la fenilalanina y la tirosina que hemos visto en esta desviación. Hay otra corismato mutasa del tipo 2 que es una isoforma citosólica que al día de hoy se le desconoce cuál es la función específica que tiene ella en lo que es el metabolismo vegetal.
dijimos que el triptofano era otro de los productos de la vía del ácido yiquímico. Ustedes recordarán que llegábamos hasta corismato y de ahí la vía se bifurca. Por un lado, para sintetizar fenilalanina y tirosina, que la hemos visto recién, y por otro lado, para sintetizar triptofano. El triptofano es precursor de algunos alcaloides, por ejemplo, alcaloides de la vinca, que son alcaloides indólicos, de algunas fitoalexinas, que son moléculas de defensa de los vegetales, o de algunos compuestos como los glucosinolatos, que también tienen funciones de disuasores de la alimentación y muchas otras funciones también. La vía esta que nos lleva desde corismato hasta triptofano, se conoce como vía del antranilato, ya que el primer compuesto que se obtiene es el antranilato. Entonces, por acción de una sintasa, el corismato se transforma en antranilato, luego se condensa con PRPP, que significa fosforibosilpirofosfato, es un dador de pentosas, que es el que aporta esta porción. Y esa molécula sufre una apertura del anillo para formar indol-glicerol 3-fosfato, que ya tiene, fíjense en este punto, ya tiene el anillo indólico formado, que es característico del triptofano, el indol-glicerol 3-fosfato. Ese compuesto, por acción de la triptofano sintasa, se termina transformando en triptofano. Esta última reacción, la reacción de la triptofano sintasa, ya la hemos visto en el tema enzimología, cuando vimos los mecanismos de regulación por un túnel. En esta diapositiva la podemos ver con un poco más de detalle a esa reacción que vimos en su momento. En la triptofano sintasa existe el fenómeno de canalización de sustrato. El indol-glicerol 3-fosfato ingresa al sitio activo de la subunidad A de la enzima y allí desdobla el indol y el glicerol fosfato. El indol que es una molécula apolar, tendría muchos problemas si tuviese que difundir en todo lo que es el citosol para encontrarle con el sitio activo de la subunidad beta. Entonces, la misma enzima desarrolla todo un túnel hidrofóbico a donde este indol es direccionado al sitio activo de la subunidad beta y allí es donde es transformado junto con la serina en el aminoácido triptofano que ya es liberado. Entonces, de ese modo, al canalizar este sustrato que es el indol por este túnel hidrofóbico, evitamos que él difunda en esta parte que es polar y lo cual retrasaría cinética y termodinámicamente esta reacción. Este es el fenómeno llamado canalización de sustrato, que no es exclusivo de los vegetales, pero sí un ejemplo muy emblemático y muy conocido es el de la triptofano sintasa. ¿Cómo se regula esta vía? Una de las regulaciones es la enzimática por inducción por señales ambientales. Las heridas, por ejemplo, inducen algunas enzimas de la vía del ácido yiquímico y otras enzimas que están muy ligadas como la PAL, que la veremos dentro de un ratito, la fenilalanina amonio liasa. Por ejemplo, en el caso de una papa, cuando es injuriada por un daño, cuando se la corta, se ha observado que al cabo de un par de horas se incrementan mucho los niveles de la DAHP sintasa, la deoxiarabina turosonato 7-fosfato sintasa, que era la primera enzima de la vía del ácido yiquímico. Se incrementan mucho los niveles de ARN mensajero y concomitantemente la actividad de esta enzima, evidentemente para sintetizar metabolitos de defensa implicados con lo que es la herida de ese vegetal. Acción de elicitores fúngicos o bacterianos. Los elicitores son sustancias que actúan como antígenos en los vegetales. Son sustancias que en los vegetales inducen la liberación de fitoalexinas la producción de fitoalexinas. Las fitoalexinas son moléculas de defensa de los vegetales y están también otras que se llaman fitoanticipinas. Pero los elicitores lo que hacen hacen que el vegetal los reconozca como extraños a esas moléculas que pueden ser fragmentos, por ejemplo, de las paredes celulares de algún patógeno. Y esa molécula actúa como antígeno, se llama elicitación. El vegetal la reconoce como extraña y el vegetal empieza a producir fitoalexinas, que son moléculas que van a tender a atacar a ese patógeno para inactivarlo.
Entonces este es un experimento muy conocido que se hizo en una plantita que es el conejillo de Indias de los vegetales, que se llama Arabidopsis thaliana. Es una plantita que crece prácticamente en todos los jardines, es una plantita que se le conoce todo el genoma y hay muchas líneas con mutantes de esta de Arabidopsis thaliana, y se ha comprobado que en el grupo control, que no han sido injuriados, tras una electroforesis, los niveles y las intensidades relativas de lantranilato sintasa, triptofano sintasa, alfa y beta son basales, por así decirlo. Ahora, cuando las hojas del grupo experimento de las Arabidopsis son infectadas con una bacteria, como por ejemplo el Agrobacterium tumefaciens, una bacteria, y a esas plantas infectadas después se les hace electroforesis, las hojas presentan intensidades relativas mucho más elevadas de estas enzimas de la vía del ácido químico, típicamente de las que están involucradas en la biosíntesis de triptofano, que son la antranilato sintasa y las dos subunidades de la triptofano sintasa. Y concomitantemente se vio también que se incrementa mucho la síntesis de esta molécula llamada camalexina. La camalexina es una fitoalexina que tiene aquí la estructura, fíjense que tiene la parte indólica, tiene un tiazol también acá. Es un agente que tiene funciones de fitoalexina, es decir, tiene un efecto inhibitorio sobre la bacteria. Entonces, tiene sentido de que las plantas que han sido infectadas por la bacteria tengan inducidas estas enzimas que van a estar implicadas en la biosíntesis del triptofano, precursor de la camalexina, cuyos niveles aumentan en estas hojas experimento. Hablamos de los fenilpropanoides, que son los compuestos C6C3, que también los mencionamos al principio de la clase. Son compuestos fenólicos que derivan de la fenilalanina principalmente y de la tirosina en menor proporción. Son estos típicamente el ácido transinámico, el paracumárico, el cafeico, el ferúlico, el sinápico. Todos ellos, fíjense que tienen generalmente el patrón de hidroxilación que hemos visto en lo que sería el ácido shiquímico. Cuando lo vimos, yo les destaqué este patrón de sustitución y de hidroxilación en el ácido shiquímico. Bueno, está en estos compuestos fenilpropanoides con diferentes grados de hidroxilación o incluso de metoxilación, como en estos casos. ¿Cómo se inicia la biosíntesis de fenilpropanoides? Típicamente con fenilalanina. En muy pocos casos, en algunas poáceas, por ejemplo, aparecen la tirosina como sustrato, pero principalmente es la fenilalanina. La fenilalanina es el sustrato que, por acción de una enzima que se llama fenilalanina amonioliasa, PAL, sus siglas, sufre una desaminación y se genera el ácido cinámico, que ya tiene el esqueleto C6C3. Ese compuesto por una cinamato 4-hidroxilasa, que es una enzima del tipo citocromo P450, sufre una oxidorreducción mixta. Estas enzimas, las óxido-reductasas de función mixta, lo que hacían era oxidaban dos sustratos y reducen uno. El ácido cinámico sufre oxidación, fíjense que gana un hidroxilo para formar el ácido paracumárico, sufre oxidación él. El otro sustrato que se oxida es el NADPH, que pasa a NADfosfato, y quien se reduce es el oxígeno, que pasa a agua. Entonces, por eso las enzimas del tipo citocromo P450, como la cinamato 4-hidroxilasa, es una enzima es una óxido-reductasa de función mixta. Muy bien. El ácido paracumárico también puede obtenerse por acción de una enzima que se llama TAL, que significa tirosina amonioliasa, que hace lo mismo que la PAL, solo que utiliza como sustrato la tirosina. Como les dije, esta enzima, la TAL, está en algunas poáceas. Es mucho menos frecuente de lo que es la fenilalanina amonioliasa, que tiene una distribución mucho más amplia en los organismos vegetales. Cuestiones entonces que llegamos a este compuesto llamado ácido paracumárico. El ácido entonces, como dijimos, el ácido cinámico, el ácido cinámico que se había obtenido por acción de la PAL, se obtuvo, como dijimos, por una desaminación. El amonio que se genera acá,
es reciclado a través de todo un proceso que involucra la incorporación a un glutamato para formar glutamina en una reacción que consume ATP por acción de la glutamina sintasa, y esa glutamina le transfiere uno de sus nitrógenos al alfa-cetoglutarato para formar glutamato por acción de la enzima GOGAT, y quien aporta los electrones para esa reducción, porque es una transaminación, esta segunda reacción es una transaminación acoplada a una reducción. Quien aporta los electrones es la ferredoxina reducida, que en la clase de enzimas habíamos presentado el sistema FTS, ferredoxina tiorredoxina, que se encargaba de aportar electrones y de activar ciertos procesos redox. Entonces aquí está lo que se llama el reciclado de amonio, que el nitrógeno es un bien muy preciado para los vegetales. De ahí entonces que se lo trate de reciclar y se trate de consumir recursos para no eliminarlo a ese elemento. Finalmente entonces llegamos a el ácido paracumárico. El ácido paracumárico entonces va a sufrir hidroxilaciones y metilaciones sucesivas. Las hidroxilaciones son catalizadas por enzimas del tipo citocromo P450, oxidasa del tipo citocromo P450, y las metilaciones utilizan como grupo dador de grupos metilos al S-adenosilmetionina o ADOMET, son metiltransferasa. Entonces el ácido paracumárico se va a transformar en ácido cafeico por acción de una hidroxilasa citocromo P450. Esto sufre una metoxilación y a partir de allí ese compuesto se transforma, el ácido ferúlico se puede transformar en ácido hidroxiferúlico y finalmente en ácido sinápico. Esta última vía, o sea, la formación de ácido sinápico por hidroxilación y luego metilación, no está presente en gimnospermas, solamente está en angiospermas, porque las gimnospermas no tienen esta enzima. En las gimnospermas la vía llega hasta ácido ferúlico solamente, podemos tener ácido cafeico, pero no vamos a tener en gimnospermas ácido sinápico porque no tienen las gimnospermas esta enzima para continuar la hidroxilación del ácido ferúlico. Vamos a hablar ahora de los monolignoles. Los monolignoles son alcoholes del tipo C6C3, entre los cuales los más importantes son el alcohol sinapílico, el coniferílico y el cumarílico. Obviamente este alcohol, lo que sería el alcohol sinapílico, no lo vamos a encontrar en gimnospermas, porque estos compuestos derivan de reducción de los correspondientes ácidos fenilpropanoides. Los ácidos fenilpropanoides, que lo vimos en las diapositivas anteriores, teníamos el cafeico, el ferúlico y el sinápico como exponentes más destacados. Bueno, cuando estos grupos carboxilos se reducen, vamos a tener los llamados monolignoles. Entonces, estos monolignoles se obtienen por reducción de los correspondientes ácidos. Por ejemplo, en el caso del ácido paracumárico, sufre primero una activación por unión a la coenzima A, luego sufre una reducción desde a grupo aldehído y finalmente ese grupo aldehído se reduce hasta alcohol. Entonces tenemos la tioesterificación y dos reducciones sucesivas donde el poder reductor es aportado por el NADPH. Eso que lo hemos presentado para el alcohol paracumarílico también es válido para los otros correspondientes ácidos y generar los correspondientes alcoholes como se los presenta en estas diapositivas. A partir del ácido ferúlico, el alcohol coniferílico, y a partir del ácido sinápico, el alcohol sinapílico, solamente en angiospermas esto último. Cuando estos monolignoles se dimerizan, van a dar lugar a los compuestos llamados lignanos. Los lignanos son dímeros de los monolignoles. Por ejemplo, acá tenemos un tipo de un lignano llamado monoresinol o el malognol, que es decir, son compuestos C6-C3 duplicados. El tipo de unión más común que hay entre los monómeros, entre los monolignoles, es la unión entre los carbonos 8, es la unión llamada 8,8', como la tienen aquí. Esta es la numeración que tiene un monolignol, y la unión entre dos monolignoles 8,8' es la unión más común en algunos lignanos.
Para que el compuesto sea llamado lignano tiene que tener esa unión 8,8'. Hay otro tipo de uniones también como la 8,5' o la 8 oxígeno 4', pero en ese caso los compuestos se los conoce como neolignanos. Es algo semántico porque siempre que tengamos dímeros de monolignoles, los compuestos se llaman genéricamente lignanos. Hablar de neolignano es algo semántico porque hace referencia a que están unidos por enlaces que no sean 8,8'. Aquí ustedes tienen ejemplos de monolignoles, no es necesario saber las estructuras estas, por ejemplo la conidendrina, la licarina o la virolina, que son compuestos ejemplificadores de ese tipo de uniones. ¿Cómo se biosintetizan estos compuestos? Bueno, se biosintetizan por una reacción que involucra radicales libres, es decir, se forman radicales libres de los correspondientes alcoholes y esos radicales libres luego polimerizan y dan lugar al dímero. Por ejemplo, en el caso del pinoresinol, esto se estudió mucho en la Forsythia intermedia. Sin embargo, la síntesis de pinoresinol y de otros lignanos involucra una estereoselectividad. Fíjense que el pinoresinol es una molécula dextrógira. Y ustedes saben, según su conocimiento de química orgánica, que cuando una reacción involucra radicales libres y los productos tienen actividad óptica, siempre se obtiene una mezcla racémica. Aquí entonces, como se obtiene solamente uno de los enantiómeros, que es el dextrógiro del pinoresinol, se sabe o se postula la existencia de proteínas dirigentes, que son glicoproteínas que unen estos radicales para que puedan para que puedan unirse o dimerizarse de una manera, puedan unirse o dimerizarse de manera bien direccionada para que así nos den exactamente uno de los enantiómeros. O sea, la enzima lacasa es quien forma los radicales libres y están las proteínas dirigentes que unen parcialmente esos radicales libres para que puedan unirse con la ubicación espacial específica para darnos un tipo de enantiómero. A partir, como dijimos, del pinoresinol, hay otros tipos de lignanos que se pueden obtener, como el laricirresinol, el seicosaresinol, el maitaresinol, y a partir de estos, otros como el ácido plicático o la podofilotoxina, algunos de ellos con importancia antropológica. Por ejemplo, esta diapositiva es muy importante. El ácido plicático es también un lignano que aparece en la tuja plicata y tiene una función de darle resistencia al leño. Fíjense, de la tuja plicata y esa parte rojita se debe a ese compuesto llamado ácido plicático. Este es un tronco de tuja plicata. La podofilotoxina, la forma levógira, se aisló de una resina de Podophyllum peltatum y es un precursor para la droga semisintética tenipósido, que es un antineoplásico. Y este compuesto, que se llama sesamina, que se encuentra en las semillas del sésamo, es un compuesto también es un lignano, deriva de estas vías y se utiliza la función biológica que cumple es de ser un antioxidante a nivel de las semillas. Bueno, las ligninas son polímeros de pared. Dejamos de lado los lignanos y hablaremos de las ligninas. Las ligninas son polímeros de pared que están unidos covalentemente a la celulosa y están formados por una mezcla de alcoholes paracumarílico, sinapílico y coniferílico. Ya habíamos visto nosotros al menos que en las paredes celulares aparecen impregnaciones de lignina. Se biosintetizan fuera de la célula a partir de glicósidos de monolignoles que serían hidrolizados por glicosidasas y luego oxidados por enzimas lacasas y peroxidasas. Es decir que los glicósidos de estos monolignoles llegan a la pared celular y allí son hidrolizados por glicosidasas. Una vez que ya tenemos liberado lo que sería el monolignol, este oxidado ya sea por lacasas o peroxidasas, se forman radicales libres. Y nuevamente está la historia de las proteínas dirigentes que van a permitir que estos radicales libres polimericen con cierta orientación espacial. Eso se comprobó mediante un experimento, la existencia de las proteínas dirigentes. Este experimento lo que hizo fue in vitro formar radicales a partir del alcohol coniferílico y ver cuáles eran los tipos de polímeros más comunes in vitro. Y la unión más común in vitro es la unión 8,8'. Esa era la unión más común, que sería la más estable.
según el mecanismo de radicales libres. Sin embargo, en la naturaleza, las uniones estas 8, 8' u 8, 5', que eran las más abundantes in vitro, in vivo no son las más abundantes. Fíjense que hay trazas de esta y menos del 15% de esta. De las que más prevalecen a nivel in vivo son las uniones que eran menos estables in vitro, que eran las 8 oxígeno 4' y las 5, 5' oxígeno 4'. Entonces, dadas estas discrepancias, se hubiese esperado que si el mecanismo seguía solamente una vía radicalaria, que aparezcan estas estructuras como principales por el tipo de unión y la estabilidad, y al aparecer estas otras, que fue un resultado controversial en mayor proporción, se pudo hacer una conclusión de que existen proteínas dirigentes, que son glicoproteínas extracelulares que controlarían la polimerización. Hay algunas proteínas dirigentes que están propuestas al día de hoy, su existencia, pero todavía no está del todo dicha la última palabra respecto a eso. Se saben que existen, se postula que existen, pero no están totalmente identificadas al día de hoy. Las ligninas lo que hacen es aportar resistencia mecánica a tallos y ramas, proporcionan estabilidad a tejidos vasculares como el xilema, tienen función de defensa, hacen que los tejidos lignificados sean difíciles de digerir por los herbívoros e inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos, excepto de hongos responsables de la pudrición de los troncos. Hay hongos, estos que están acá, por ejemplo el Ganoderma planatum, y otros hongos que son capaces de degradar la lignina. Tienen enzimas que son capaces de degradar la lignina y por lo tanto entonces tienen mucho interés algunas industrias por el tema de la fabricación del papel y esas cosas. Pero hay hongos que son bastante refractarios a las ligninas porque tienen enzimas capaces de digerirlos. Pero en general la lignina es quien aporta resistencia mecánica a tallos y es una resistencia y tiene un efecto antimicrobiano. Hablamos de la suberina. La suberina es un polímero de pared celular que está formado por fenilpropanoides, en lo que se llama el dominio o región aromática, y por ácidos grasos de cadena larga o alcoholes de cadena larga, y eventualmente ácidos grasos hidroxilados, que es lo que se conoce como dominio alifático. O sea que en la suberina tendremos una porción dada por compuestos fenólicos y otra porción dada por derivados de lípidos. Los dominios alifáticos, estos que derivan de lípidos, se ubican entre la membrana plasmática y la pared primaria, mientras que los aromáticos se hallan directamente en la pared, exclusivamente. Aquí están presentados algunos de los ácidos grasos que pueden aparecer allí, ácidos grasos de hasta 22 carbonos, ácidos grasos alfa u omega insaturados, o ácidos grasos con diferentes, con cantidades impares de carbonos. Este esquema lo que hace es presentarnos la ubicación de los dominios. Los dominios aromáticos, que serían estos que tienen los compuestos fenólicos, son exclusivos de la pared celular, mientras que estos, que serían los dominios alifáticos, que son los que tienen los ácidos grasos, los derivados estos de lípidos, son los que estarían más en contacto con la membrana, que estaría por esta región aproximadamente. Entonces están, por así decirlo, mediando entre lo que sería la membrana plasmática y la pared celular. La suberina lo que hace es formar capas impermeables a los gases y al agua, está presente en la banda de Caspary, en la endodermis radicular, y actúa como barrera de difusión entre lo que es el apoplasto del córtex en la raíz y el cilindro vascular central. También está presente en las plantas C4, forma una capa impermeable entre las células de las vainas de los haces y las del mesófilo. Y el suberocorcho es un tejido que está formado por células muertas rodeadas de capas alternantes de suberina principalmente y ceras. Las células del suberocorcho se encuentran formando parte de una capa protectora secundaria en raíces y en tallos que crecen en grosor que se llama peridermis. Las capas del suberocorcho protegen al vegetal de la deshidratación, de la infección por microorganismos y de la exposición al calor. Dejamos de lado entonces los compuestos C6-C3 y las moléculas principales derivadas, como ser los fenilpropanoides, los monolignoles, los lignanos, la lignina y la suberina, y vamos a ver ahora los compuestos del tipo C6.
Estos se obtienen por clivaje, muy similar a lo que sería la beta oxidación de los compuestos C6C3. Por ejemplo, un compuesto C6C3 derivado de la vía del ácido químico sufre tioesterificación y luego reacciones de degradación para eliminar los dos carbonos como acetil-CoA y tener finalmente el compuesto C6C3. O sea que, perdón, C6C1, disculpen, C6C1. Ese tipo de compuestos entonces derivan de los C6C3 por clivaje de la cadena lateral. Los más representativos están acá, como el ácido par-hidroxibenzoico, el vainillico, el siríngico, el salicílico, el protocatéjico, el gentísico y el gálico. ¿Qué roles biológicos cumplen los fenilpropanones y todos sus derivados? Bueno, ya hemos visto algunos, pero tienen actividad antioxidante, captan directamente radicales libres, complejan metales. Por ejemplo, el ácido clorogénico es un exponente muy importante del antioxidante. Tienen efectos antimicrobianos, antifúngicos, suelen actuar como fitoalexinas, que ya hemos mencionado algunos, y efectos alelopáticos. Esto lo estarán viendo en la clase de mecanismos de defensa, los alelopáticos. Los radicales libres ustedes saben que son moléculas reactivas típicamente basadas en oxígeno que tienen una gran capacidad de reacción y dañan mucho a sus blancos como ser proteínas, lípidos o ácidos nucleicos. Las propiedades depuradoras de los radicales libres de algunos de estos compuestos es muy conocida. También algunos han sido usados como ansiolíticos o antihipertensivos. Por ejemplo, el ácido clorogénico tiene estas propiedades ansiolíticas y antihipertensivas, además de ser un depurador de radicales libres. Tienen también actividad antiinflamatoria, aunque la actividad antiinflamatoria es muy amplia. Hay muchos modelos existentes para hablar de actividad antiinflamatoria, por eso es muy difícil realizar generalizaciones. Decir que algo es antiinflamatorio, al menos en cuanto a metabolitos vegetales, es muy difícil porque los modelos para evaluar inflamaciones son bastante heterogéneos. Hay muy pocos estudios comparativos de series de compuestos y muy pocas relaciones estructura-actividad. Por eso es que al día de hoy, si bien hay compuestos que hemos venido describiendo acá que tienen actividades antiinflamatorias, su uso es prácticamente misceláneo. La actividad cardiovascular también es conocida, siempre la historia esa de tomarse una copa de vino por los fenoles. Bueno, en realidad hay estudios que correlacionan el contenido de compuestos fenólicos con beneficios cardiovasculares. No se sabe exactamente bien el mecanismo de acción, pero lo que se cree que hacen es incrementar el nivel de las HDL. Lo que sí se sabe es que la actividad antioxidante no es la responsable de dicho efecto. Eso sí se puede saber, pero no se sabe exactamente cómo provocan beneficios cardiovasculares los compuestos fenólicos. Se sabe que los provocan, que probablemente incrementen el nivel de las HDL, pero no se sabe cómo lo logran. En cuanto a las propiedades anticancerígenas, en algunos casos es controversial. Por ejemplo, el ácido ferúlico es carcinógeno en el hígado, pero anticarcinógeno en piel, colon, lengua. En el caso del ácido cafeico hay estudios a largo plazo que apoyan más su acción carcinogénica que anticarcinogénica. Y en el caso del ácido clorogénico no se debería considerar totalmente anticarcinogénico debido a algunos resultados contradictorios. O sea que esta historia de la actividad anticancerígena es también bastante controversial. No se sabe exactamente para cada compuesto sobre qué tipo de carcinoma actuaría, pero simplemente lo presentamos acá como para que vean que hay compuestos que son conocidos o reconocidos por actividad anticancerígena, pero habría que tener precaución antes de emitir un juicio de valoración como ese. Por último vamos a ver las cumarinas. Las cumarinas son los llamados derivados o benzopironas que tienen un benceno y este anillo de pirano, que es un anillo de 6 elementos con un oxígeno. Hay más de 1500 tipos de cumarinas en casi 800 especies y se conocen sus roles biológicos como defensa, antinutricionales y alelopáticos. Son reconocidos por sus efectos anticoagulantes en mamíferos. Las cumarinas se clasifican de acuerdo a su estructura en cumarinas simples, las preniladas, están las furanocumarinas lineales y angulares, las piranocumarinas lineales y angulares, las metilendioxocumarinas y las cumarinas pirono sustituidas, que ahora vamos a ver
¿Cómo es esto? Bueno, esto sería la estructura fundamental de una cumarina, que si es una cumarina simple no vamos a tener grupos prenilos. Los grupos prenilos son cadenas C5 que derivan de la vía del acetato mevalonato. Esas las veremos más adelante, pero si este núcleo de una cumarina simple tiene unido una cadena C5, se habla de cumarinas preniladas. Después están las furano-cumarinas lineales, que tienen este anillo furano alineado con lo que es la estructura benzopirona. Tienen también, acá tenemos una furano-cumarina angular, fíjense que tiene el anillo furano, pero está desalineado respecto de el anillo de la cumarina simple. Tienen las pirano-cumarinas, tienen el anillo pirano lineal, tienen también una pirano-cumarina angular acá. Tienen las metilendioxocumarinas, que tienen 2 oxígenos y un metileno unido a la parte benceno del anillo de cumarina. Y después tienen las cumarinas pirano sustituidas, que sobre el anillo de pirano está la sustitución, donde los dos más conocidos son, por supuesto, la warfarina, que es un anticoagulante por antonomasia, y el acenocumarol, también con similares características. Las cumarinas se sintetizan entonces a partir de los ácidos estos C6C3, que sufren ciclación para dar la umbeliferona, que es probablemente el prototipo de la cumarina o el precursor cumarínico más común, y a partir de allí modificaciones. Por ejemplo, se le pueden unir una pequeña cadenita a la parte benceno para formar una furano-cumarina como el soraleno. Y bueno, a partir de de lo que sería la umbeliferona, que es la cumarina prototipo, podemos pegarle grupos prenilos, como dijimos, que eran cadenas de C5, y esos grupos prenilos pueden sufrir modificaciones para darnos furano-cumarinas del tipo angulares o furano-cumarinas lineales en algunos casos. Pero siempre entonces la biosíntesis se inicia con un compuesto con un ácido fenilpropanoide y sufre ciclación para dar umbeliferona, y de ahí prenilación para darnos las cumarinas preniladas, que pueden derivar en furano-cumarinas lineales o angulares. ¿Qué propiedades tienen las cumarinas? Farmacológicamente hablando, son antibacterianas, antifúngicas, típicamente por complejamiento de metales, larvicidas, son antiproliferativas en células tumorales y en algunos casos tiene una toxicidad hepática bastante cuestionada, en particular las furanocumarinas, que siempre se les dice de que son bastante tóxicas a nivel del hígado. Pero quizá la propiedad farmacológica más reconocida sea la de funcionar como anticoagulantes orales, ya que son inhibidores de la vitamina K epoxirreductasa, esta enzima que está involucrada en la regeneración de la vitamina K necesaria para el proceso de coagulación. La vitamina K es la menadiona, una de sus formas más comunes, y la warfarina es un análogo, que es una cumarina, es un análogo de la vitamina K. Entonces, ¿qué hacen? Durante la coagulación es necesario que la carboxilación de uno de los factores de coagulación, y en esa carboxilación se requiere la vitamina K reducida. La vitamina K reducida pasa a una forma oxidada y se regenera hasta la forma reducida por esa enzima que es blanco de las cumarinas. Dijimos que la cumarina era blanco, tomaban como blanco a la vitamina K epoxirreductasa, que es la que regenera la vitamina K a su forma reducida. Entonces, esta enzima, la que hace todo este traspaso, es inhibida por las cumarinas. Muchísimas gracias, quedamos a su disposición como siempre para cualquier consulta que consideren conveniente respecto de la clase que hemos dado el día de hoy.